Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Bienvenidos, de nuevo vamos a estar con ustedes un ratito aquí platicando sobre cine, abriendo la ventana. Trataremos que sea también hoy un poco indiscreta, pero sobre todo para compartir con ustedes, bueno, nuestras reflexiones, también lo que hemos visto en esas semanas y también revisar lo que nos proponen las plataformas de streaming, nos siguen proponiendo porque cada vez están tomando más fuerza. Yo tengo una reflexión interesante para compartir contigo, Hammurabi, sobre todo. Me acompaña Hammurabi Hernández. Yo soy Ana María Meyer. Y como hay mucha diferencia de edad entre nosotros, nos encontramos con mucha reflexión sobre las películas, pero también a veces con las opiniones un poquitito diferentes por pertenecer a distintas generaciones. Yo de plano soy de la generación de cine de 35 milímetros, de ir a una sala, de escuchar el ra del proyector, de ver cuando se apaga la luz y empieza la película, de ese momento donde uno sentía que en la misma sala no había luz, si no llegaba el haz de luz del proyector a la pantalla y ahí creaba en la pantalla esa vida a través de la fotografía y la luz. Y sobre todo para mí lo importante también del cine obviamente es el movimiento, un movimiento que está ligado a las acciones que pasan, pero también un movimiento que lo jala al espectador a compartir historias, conflictos, personajes, momentos bellos, tristes y un poco un movimiento también que tiene que ver con el flujo de la vida, el flujo de los pensamientos, el flujo del arte, el flujo de la belleza, pero también del dolor. Yo soy de esa generación y obviamente movimientos como el neorrealismo italiano, que nació un poco antes de que yo naciera, pero de todas maneras después la nueva ola, por ejemplo, francesa, fueron momentos de cine, fueron movimientos de cine. Mira qué bonito, movimientos del mismo cine, que también en mi vida jugaron un papel educativo, educativo a nivel también sensorial, pero también cultural y también, obviamente, también con conocimiento del mundo. Hoy lo que a veces me molesta, Hammurabi, de ninguna manera cae en esa categoría, es cuando leo en un periódico la nueva película de tal y tal y los contenidos que llegan a las salas de cine, los contenidos que vemos en streaming. Siento una repulsión a ese tipo de, digamos, terminología, incluso conceptos que toma una película como un contenido de alguien y habla más bien del cliente de una plataforma y no del espectador de una película. Al mismo tiempo que también habla de un Martin Scorsese como si fuera un talento. Martin Scorsese, yo pienso que tiene toda la vida mostrándonos no solo su talento, sino su profesionalismo, porque talento tienen mis alumnos que hacen su primera película, digo, ay, mira, aquí hay un talento audiovisual, pero llamarle talento a los directores y a nuestros grandes directores, pues se me hace es como muy trivial, muy sencillo, un poco primitivo, según yo veo. No sé, Hammurabi, tú cómo lo veas. Y por ahí también nos encontramos y leímos tú y yo un artículo del mismo Martin Scorsese, que es nuestro gran maestro y que para mí también tiene mucho que decir en cuanto a ese tema. Sí, hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Justamente todo lo que estabas comentando en este momento es la consternación que tenía Martin Scorsese, que escribió en un artículo que
que se publicó hace como un par de semanas en la revista Harper, a partir de una muestra de cine de Federico Fellini, y se viralizó justamente no por hablar sobre Fellini, sino como este comentario que tú mencionabas de estar en contra, de considerar a las películas como contenido de una plataforma, que es como, digamos, como ahora actualmente se refieren a las películas, a las series de televisión, a los videojuegos, a los videos en YouTube, a los enlaces de TikTok, etcétera. Es decir, como que estaba en contra de que metieran como en un solo costal todo el contenido, digamos, toda la información, todos los productos audiovisuales que hay en nuestra era, y se pierde justamente esas características que hacen de una película cine. Eh, Obviamente, pues la respuesta de muchos fue algunos decir, bueno, ya son los viejos directores que no entienden los nuevos tiempos, que no entienden que ya se democratizó, entre comillas, el cine, que las plataformas de streaming han permitido que se divulgue, se difunde más como las películas. Pero creo que tú planteaste muy bien en tu experiencia de espectadora de cine, eh, y un poco también a raíz de la situación de la pandemia en la que vivimos, que nos ha despertado más de lo importante que es estar como en comunión con la pantalla, ¿no? Estar en una situación en donde todas las condiciones de luz, de sonido, del entorno, están dirigidas a vivir lo que está sucediendo en la pantalla como de manera mucho más emotiva, mucho más intensa, etcétera, que es más difícil hacer en las pantallas de nuestras casas, de nuestra computadora, nuestra televisión, en donde ya cada pantalla hay como estallidos de información, hay como demasiados estímulos que nos están tratando de generar atención. Y a mí sí me pasa, por ejemplo, que yo veo una película en mi casa y al mismo tiempo estoy en el teléfono, al mismo tiempo estoy revisando mi correo o mis redes, y ya cada vez es más frecuente mi experiencia de estar viendo una película y tener que regresarle para poder tratar de ver qué es lo que me había perdido por prestar atención en otros momentos, ¿no? Y de pronto esas experiencias de ver una película sí ha cambiado mucho. Y habrá gente que diga, bueno, eso ya se perdió, eso ya está cambiando, son bien las generaciones que ahora ya son distintas, que tienen otras maneras de percepción de las imágenes y de los sonidos. Y yo creo que lo que está sucediendo en este momento ante la falta de las salas de cine es que pues, nos estemos pensando a qué camino nos estamos dirigiendo con eso, ¿no? Sí, lo interesante del artículo es que Martin Scorsese le llamó incluso al ensayo, le llamó ensayo y es un ensayo muy creativo, ¿eh? Un ensayo que muestra que detrás de él hay una cultura cinematográfica y hay una cultura visual inmensa. El título que le puso es Federico Fellini y la magia perdida del cine, justo con lo que estamos platicando hoy. Mira, hay algo muy central en todo lo que dijiste y de lo que queremos discutir, es que si tomamos una película como un contenido entre muchos contenidos, ya no vamos a buscar el contenido de la película. Si vemos un audiovisual o una serie, bueno, de adentro, si la analizamos, hay una historia, hay personajes, hay un tema por lo general que se trata, y justo va a ser lo que vemos hoy también con dos películas, que el tema deriva en parte de la estética, pero también está en la cabeza de un autor creador que tiene algo que decirle al mundo y transmite también su visión sobre la época y lo que está pasando, justo dónde y cuándo él vive. Y si le llamas contenido, bueno, ¿dónde quedan los demás contenidos de una película? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Ahora, está cambiando el panorama, creo, con tanta usuario, con tanto cliente, con tanto espectador. También hay exigencias mucho más diversas y mucho más matizadas también del público. En ese confinamiento, por ejemplo, he visto con muchos amigos
que de repente tuvieron tiempo y ganas y un interés acumulado en años de ver los viejos maestros del cine, de ver a Fellini, de ver a Truffaut, de ver a Scorsese. Y entonces había plataformas que también de repente recurrían a la historia del cine, a grandes películas. Vimos, por ejemplo, lo de Los Tres Padrinos, que ya se juntaron también en una plataforma. Pero también hay plataformas como Filmin, aquí en México es Filmin Latino, a la que nos podemos meter y nos encontramos con un catálogo de más de 6,000 películas entre ficciones, documentales, cortometrajes, animaciones de muchos países, pero sobre todo también centrados en el cine latinoamericano. Para mí es un tesoro que hace todavía unos añitos no teníamos. Ver cine chileno, ver cine argentino, ver cine, por ejemplo, de Costa Rica. Eran países donde uno hubiera dicho, no, pues no sé que tengan cine, pero sí en esa plataforma Filmin, que es barata e incluso muchas películas ahí se pueden ver gratis. La busca uno en un buscador y para mí se ha convertido en un gran baúl de tesoros de todo el mundo, muchos muy recientes, muy nuevos, incluso ahí hay mucho del cine tapatío también, que podemos ir a buscar y yo creo que recorriendo con los ojos el baúl, de veras nos sorprendemos cuántas maravillas de películas no encontramos en Filmin. Y bueno, recordar que una de las preocupaciones de Scorsese con su artículo tenía que ver con la preservación y con la conservación de las películas. Parece una ironía que las plataformas de streaming han dado acceso a muchas películas y al mismo tiempo restringen el acceso a muchas películas. Entonces, sí es importante ser mucho más críticos a qué tipo de películas accedemos a través de estas plataformas. Filmin Latino es un caso muy excepcional en donde, digamos, todo el cine mexicano, sobre todo el que está hecho por IMCINE, pueda tener como espacio de salida para de divulgación y de exhibición, digamos, a través de las computadoras, pero hay mucho cine mexicano que también sigue quedando fuera, incluso a pesar de estas iniciativas. Entonces, sí, de pronto se agradece mucho que existan ese tipo de sitios. También yo agregaría Movie, yo agregaría como algunas plataformas, digamos, de nichos mucho más específicos, pero no hay, o sea, esta pregunta de, oye, tal película está en Netflix, híjoles, pues no, pero no podemos quedarnos nada más como en ciertas plataformas y ya, ¿no? Por eso sí es importante ser mucho más críticos en dónde buscar las películas que queremos ver. Finalmente nosotros nos convertimos en una especie de seleccionadores, curadores de nuestro cineclub muy privado y de muy casero quizás, pero también de nuestra cultura cinematográfica. Y ahí entre nosotros hay mucho diálogo por las redes sociales, qué película nueva, qué película vieja, se volvió de nicho, pero también de mucha cultura cinematográfica, todas las posibilidades que el streaming hoy en día nos está dando. Y en eso estamos también Hammurabi y yo, pues con nuestra ventana indiscreta, porque nadie nos dice que la ventana de indiscreta tiene que abrirse nada más a lo actual, sino que también podemos echar flashbacks al pasado del cine. Sin embargo, hoy sí somos muy de hoy, aquí y en ese momento, así que lo que escucharemos después del primer corte van a ser reseñas, comentarios, diálogo sobre dos películas absolutamente actuales. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Estamos de vuelta y acabamos de escuchar algo que a lo mejor incluso ya reconocieron. Es una pieza musical de Una noche en Miami, One Night in Miami, y tocado por la One Night in Miami Band. Tengo fe en mi alma o desde mi alma. Algo tiene que ver con la fe y algo tiene que ver con Miami, y justo es también de lo que trata la película. Para mí esa película, que es una adaptación de una obra de teatro, es típica, me parece, para el cine, cierto cine norteamericano, que toma, ¿cómo podemos decir?, el estilo y también la narrativa y también la estética del famoso Kammerspiel film alemán de los años 20 del siglo pasado, que decía que, o que hacía cine con el mínimo de espacio, casi siempre un espacio único, con el mínimo de actores, 2, 3, 4, lo que cupieran en ese espacio o convivieran en ese espacio, alrededor de un tema que sí era como un tema, una temática muy universal, pero también en poco tiempo, en un tiempo que normalmente cubría lo que duraba la película, que es casi entonces espacio-tiempo vivo, real, en ese sentido, que tiene que ver con lo que podría pasar en ese tiempo, en ese espacio, o con cortes, un montaje que casi no se siente porque todo está reducido al mismo tiempo y espacio. La película está dirigida por una mujer, Regina King, y es su ópera prima. Y me interesó mucho, Hammurabi, platicarla contigo, dialogarlo contigo y también con nuestro público, porque a lo mejor sí es una película para un nicho, para una gente interesada en ciertos temas políticos, también interesada en un tipo de cine, casi cine ensayo, cine teatral, cine diálogo, y no con, no con un movimiento físico exterior y con conflictos que tienen que ver con las acciones. Eso es más o menos el primer contexto. Hay que ver también que es una mezcla, a mí me parece muy interesante, que lo hace seguramente ya la obra de teatro, pero más la película, de un momento, una fecha real y un suceso real, personajes, 4 personajes reales también, pero todo es ficción. Entonces, pues no es de ninguna manera un documental, sino que obviamente es una ficción. Sí, es una recreación de una supuesta reunión que hubo entre 4 hombres que fueron, que digamos la gente sabe que estuvieron reunidos en una misma noche en un mes de febrero de 1964, que es justo cuando Muhammad Ali, que en aquel entonces se hacía llamar Cassius Clay, gana el campeonato de boxeo en la categoría de peso pesado, cuando, digamos, la presencia de boxeadores afroamericanos también y de deportistas afroamericanos estaban teniendo mucho peso en los Estados Unidos. Y en esa misma noche, como celebración de ese triunfo, se reunieron Malcolm X, Cassius Clay, Jim Brown, el jugador de fútbol estadounidense, y Sam Cooke, que es uno, pues digamos, como de los cantantes principales del soul en Estados Unidos. Y lo que plantea la historia, la obra de teatro y luego la película es de qué pudieron haber hablado esos 4 hombres, esas 4 figuras públicas de peso pesado en cada uno en su área, cuando se reunieron en esa noche de febrero de 1964. Y obviamente, pues lo que estipula o lo que se imagina la obra, lo que se imagina la película es que quizás en digamos, ese sentimiento de júbilo que aparece al principio por la celebración del campeonato de boxeo, de pronto se torna en una discusión apasionada, dialogada, digamos, muy argumentada sobre la lucha antirracial, sobre el papel que deberían tener como ellos como figuras públicas frente al racismo, frente a la violencia policíaca, frente a
digamos, la pobreza en la que viven muchos afroamericanos en Estados Unidos. Es decir, a partir como de esos 4 encuentros, de esos 4 hombres, pues probablemente la gente se imagina que tenían grandes ideas y me hace pensar que en el fondo la idea de que todo esté como centrado en un solo espacio, como tú mencionaste, Mari, porque finalmente todo sucede en una habitación de hotel en Miami, la idea que estén concentrados en ese espacio, es decir, mostrar que ahí hubo una especie como de caldo de cultivo de ideas, como con mucho fervor, como con mucha pasión sobre la lucha antirracista. Una noche en Miami en 1964 y esos 4 personajes, todos descendientes, todos negros, tenían obviamente mucho que decirse. El que propició esa reunión en la película es Malcolm X, el activista, el gran activista que un año después incluso sería asesinado. Ya se nota que está viviendo con guardaespaldas, que está vigilando por el FBI en la película. Y entonces él sobre todo propicia ese diálogo. Los demás creen que van a una fiesta para festejar el triunfo y al campeón Cassius Clay, o ya Muhammad Ali, porque está en vías de convertirse al Islam. Lo que yo no sabía es que sí, Malcolm X, que era islamista, de religión del Islam, era como su tutor, era como su guía espiritual, y antes incluso del combate se ve que Cassius Clay va con él y que entonces Malcolm X le propone que esa misma noche él salga del closet y se declare ya como islamista, ¿no? Ya su conversión a otra religión. Cassius Clay, Muhammad Ali, obviamente un gran boxeador, sí fue maravilloso, parece que bastante, bueno, 22 años, oye, imagínate, pues a esa edad ser el campeón mundial, obviamente se volvió arrogante, eso en la película también sale, pero él es como el protegido de Malcolm X porque lo tiene muy cercano. Con el que tiene más problemas es con Leslie Odom, haciendo el papel de Sam Cooke, el cantante que también era muy exitoso, y ahí entre Malcolm X y un poco secundado por Cassius Clay, le reprochan al cantante y compositor que él canta para la diversión de públicos blancos y que su éxito como negro en el fondo es servilismo hacia los blancos. A mí me parece ese es un enfrentamiento, un conflicto sumamente importante. El cuarto personaje, que es Jim Brown, el futbolista, también muy exitoso, él es el ídolo, muy guapo, ídolo de todas las mujeres en Estados Unidos, blancas y negras y de todos los colores. Él es un poco más, digamos, más dado a preguntar su propio papel, e incluso está quitándose un poco del deporte, porque también en el deporte es como exhibir a los negros y levantarnos con mucho éxito, pero en pro de la diversión del público blanco. Y entonces él está tratando de convertirse en actor de Hollywood, incluso ya hizo un papel, y ese personaje de Jim Brown en la película por Aldis Hodge me parece como el como más medido entre todos y que trata también de mediar entre todos los demás. Todo lo que les cuento yo es la ficción, es decir, esa reunión en ese motel de Miami nunca tuvo lugar. Los 4 se conocían, seguramente incluso algunos fueron a esa pelea, pero la película es absolutamente ficción, y eso también nos lleva a lo que quiere decirnos hoy, porque no hace uno una película de 1964, esos años tan importantes para Estados Unidos y el mundo, sin pensar que también eso tenga vigencia para el público de hoy. Sí, y yo creo que es una discusión que es muy interesante de ver, de escuchar. Te hace pensar que finalmente todo el movimiento afroamericano
pues no era homogéneo, no es como que todos se ponían de acuerdo para dirigir su rabia o su crítica o su atención hacia el mismo lugar, sino que incluso como entre los mismos grupos afroamericanos había tensiones. Por ejemplo, el hecho de que Malcolm X fuera parte del Islam, en contraste, por ejemplo, con Martin Luther King Jr., que era cristiano. Es decir, de pronto sus diferencias los obligaban a discutir el racismo desde cada uno desde perspectivas distintas. Incluso hay un momento, hay como un chiste en la película donde decía, bueno, es que es muy distinto ser negro de piel muy oscura a negro de piel más clara. La percepción, la relación que construye con el mundo es muy distinta. Y de pronto esas discusiones, me parece que la película tiende como a tratar siempre de ponderar, de darle la razón a cada quien, ¿no? Es decir, cada quien tiene sus puntos, cada quien tiene buenos puntos sobre esa lucha antirracista. Por ejemplo, con Sam Cooke, que le reclama de por qué hace canciones para blancos y él dice, pues porque da dinero y qué mejor forma de construir poder desde lo económico, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo está tratando la película, o más bien yo creo que el guión de la película está tratando de nivelar cada uno de los puntos de los personajes y creo que quizás ahí uno al final como espectador sí sí como entendiendo mejor la situación de esa época, de los años 60, de la lucha antirracista. Tú decías, creo que un poco la razón por la que de usar el tiempo real de la situación, de que la película esté al mismo tiempo que la narración de la historia, es para mostrar como la tensión, la fuerza, el fuego que había en los tiempos en los que está sucediendo la película. Mira, lo que hace la película es realmente como espectador que nos, no solo invita, nos obliga a escuchar cada argumento y cada palabra, es decir, como a ponernos nosotros mismos en el diálogo. Y como tú bien dices, cuando uno se defiende, dice, sí, pero yo canto para que todo el mundo se atrape por mis canciones. Entonces, en ese momento le dicen, sí, pero por el otro lado, ¿por qué David Bowie hace canciones que más que divertir ponen a pensar? Sí, es cierto. Nos ponemos como a pensar nosotros mismos también y como el deporte, el espectáculo y también otras cosas, me imagino que también por ahí está artes plásticas y todo, pues sí, en cierto momento, no en cierto momento, sino como tradición de la multiculturalidad en un país como Estados Unidos, fueron de veras digamos, como la pantalla de que aceptamos a todas las razas, a todas las etnias con nosotros, están bienvenidos mientras nos sirvan para divertirnos a nosotros. Interesante que también la realizadora Regina King es una mujer de color, es una mujer afrodescendiente, esa es su primer película, ¿verdad? También. Sí, es ópera prima de ella como directora. En realidad ella es conocida como actriz, ya había ganado el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por una película que se llamaba If Beale Street Talk, que también justamente parte de una obra de teatro. Entonces, más o menos sí hay como esta tendencia de estas historias como afroamericanas de los años 60, 70, que son adaptaciones de obras de teatro, porque finalmente, pues el teatro fue como un espacio en donde, digamos, en aquella época se podía contar este tipo de historias. El cine todavía no tenía, digamos, tan permeada la cultura afroamericana de manera mucho más mainstream, ¿no? O sea, sí existían películas sobre negros, pero más bien como de cine B o de cine, digamos, de baja calidad, etcétera. O blancos que hacían de negros también, blancos Oh. disfrazados y pintados de negro, maquillados. Ajá, y entonces de pronto retomar esas historias de esa época a los contextos actuales creo que es un poco la tendencia de lo que se está viviendo actualmente en el cine. Ahora, habrá que discutir sobre si la película mantiene el ritmo, la tensión, digamos, lo cinematográfico en la película. Ahí disentimos amarillo, es decir, yo creo que Una noche en Miami, sí, de pronto sí hay momentos como de mucha pausa, como de creo que le falta a Regina King como mucho más mano en términos de movimiento de cámara,
de planos, primeros planos, que te permita atraparte más la atención en ese contexto. Creo que si la película funciona es por su guión y no tanto por la dirección de la película. Al principio tiene escenas al exterior donde vemos a cada uno en su ambiente y creo que ahí hay una escena muy interesante con Jim Brown, el futbolista que llega con un mecenas a su casa y que es bienvenido, lo festejan, usted es nuestro héroe. Pero cuando el otro dice, ay, momentito, voy a tener que entrar a la casa para mover un mueble, y él le dice, te ayudo. Entonces ahí le dicen, no entre a la casa. Es que en esa casa tenemos la tradición de que los negros no entran a la casa. Me parece que esa escena es como metáfora para toda la película. Es decir, convivimos en una casa que es Estados Unidos, todas las etnias, todos los colores, y esa es nuestra casa, por eso el único espacio, casi el único espacio del motel, pero no entramos que realmente ustedes como negros y como gente afrodescendiente comparta con nosotros nuestra íntima casa. Creo que eso es de lo que trata la película y lo que escucharemos a continuación es el tema Speak Now, habla ahora, de Leslie Odom Jr., que es uno de los actores, él hace el papel de Sam Cooke, y él los dice también para que nosotros como espectadores digamos, bien, nos cuentan algo de 1964, pero Speak Now habla de la hora o habla ahora mismo, tiene que ver con la actualidad. La ventana indiscreta. Listen, listen, while the storm in your heart is raging. Listen, listen, listen. Listen, listen to the echoes of martyrs praying. Listen, listen, listen. Listen. Brothers and sisters, listen, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone, don't take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Speak now. Can you hear the angels sing loud? Speak now. Speak now. Listen, listen to the message of hope and the whispers of ghosts. Listen, listen. Listen, for the children will grow on the seeds that we sow. They listen, they listen. Oh, listen. Brothers and sisters, listen, listen. I swear we'll never find a way to where we're going. All alone. Take your eyes off the road. Can you hear the bells ring out? Speak now. Speak now. Can you hear the angels cry out? Speak now. Speak now. Speak now.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de regreso y estamos de regreso con una pieza musical, Get Some Air. Ya fuimos a tomar un poco de aire, como dice la pieza, compuesta por Mark Canham, que a mí me parece que destaca en la película a la que ahorita le dedicaremos el último corte, que es Descuida, yo te cuido. En inglés, I care a lot, es decir, yo cuido muchísimo, o yo cuido bien, o cuido mucho. La película se suponía que iba a entrar a los cines, pero la podemos ver también por streaming, y está llamando mucho la atención por su tono irreverente, por su cambio de géneros, por los personajes, por su alta estilización estética también, por una narrativa también, yo diría que muy eficiente, y tiene que ver con un tema también que llama la atención y uno cree que sobre eso tratará, lo trata, pero de una manera diferente, y es sobre los países muy de avanzada, y México va para allá porque cada vez hay más población más longeva.
Es decir, antes, pues en la Edad Media, ustedes saben, el ser humano llegaba a los 30, 35 años y algún virus o algo se lo llevaba. Después subió mucho. En México estamos en 70 y tantos, pero en otros países ya están sobre los 80, 82 o incluso más arriba de la esperanza de vida. Y entonces eso significa que la población longeva empieza a ser, no podemos decir que es terrible para los sistemas, una carga, porque ahí están, hay que cuidar de ellos y hay que ver que los últimos 10, 20, fíjense, 10, 20 años de su vida la pasen pues bien. La cosa es que también para los negocios eso abre una gran oportunidad, porque ¿quién se ocupa de esa población? Es una población que quizás durante su vida, si son clase media o incluso clase media alta, han acumulado algo de bienes. Quizás en esos países también tienen menos hijos que en nuestro país, por ejemplo, y entonces hay mucha gente sola que no tiene quien la cuide y no tiene quien se ocupe de ellos y quien finalmente herede también sus bienes una vez que no que vayan a morir. De eso trata la película y así empieza. Empieza en el fondo con un drama social que se convierte por la protagonista, que es una tan Marla, una protagonista interesantísima, Marla Grayson, en oportunidad de éxito material, porque ella lo dice varias veces en la película. Aquí en ese país, en nuestra sociedad, hay que ser exitoso, pero no solo exitoso, hay que convertirse en león y no en cordero, porque los corderos fracasan, se dejan comer y nada más sobreviven y tienen éxito los leones. Y en ella es más fuerte todavía porque ella es una mujer que normalmente no son tan exitosas o no juegan papeles tan importantes en las grandes finanzas. Entonces ella dice, yo soy una leonesa, una leona, que aquí en esa vida es lo que me importa. Creo que esas sí, quizás son los dos fuertes polos por donde empieza la película. La población, eso lo vemos desde los primeros minutos, que es longeva, que está pasando sus últimos años de vida en digamos, cómodas casas de hogar de gente de la tercera edad, y por el otro lado también esa Marla leona exitosa que encontró en esa situación una posibilidad de hacerse rica. Pero no nada más rica, sino inmensamente rica, ¿no? Y incluso en el momento dice, como de forma graciosa, no, yo quiero ser inmensamente rica. Y esa ambición es la que hace que el personaje sea, pues, que lleve sus acciones a un límite que me parece que está entre lo espantoso, pero también en una situación como demasiado graciosa. Es decir, de pronto el personaje es una ironía muy, muy fuerte sobre el sueño americano de ser exitoso, de estas ideas de superación personal, de los gurús, de los que te van a llevar al gran éxito, pero finalmente basándose o fundamentando su actividad en aprovecharse de los fondos de las personas mayores y justamente engañar y mover toda una red de corrupción para que ella pudiera ser digamos, la guardiana legal de todas estas personas. Y al principio la vemos como en una pared con todas las fotografías de todos sus viejitos a los que cuida, pero en realidad cada uno de ellos es un cliente que nada más les está extrayendo el dinero. A mí me gusta la película, es una película que está teniendo como cierta polémica porque hay gente que dice que esa situación de verdad es tremenda, es espantosa ver a alguien que se aproveche de esa manera de los ancianos, pero a mí me parece muy gracioso gracioso en un sentido de humor muy negro, la relación que hay entre ella y un jefe de la mafia rusa, porque ella decide
llevarse a una señora que ella al principio pensaba que no tenía ninguna relación familiar, que estaba sola por completo, y resulta que era en realidad la madre de un mafioso ruso, ¿no? Entonces, eso pues la mete en una situación en donde la amenaza, digamos, de la violencia física que ella, al principio el jefe intenta asustarla, violentándola físicamente, ella no se deja. Y entonces entra ahí un juego como de Tom y Jerry, no sé si decirlo así, en donde no sabes a quién irle. O sea, por una parte, deberías sentir simpatía por esta mujer porque el otro la está amenazando de muerte, o deberías sentir simpatía por ese hombre que además es como enano, porque se llevaron a su madre y él no tiene manera como de regresar a ella. Y entonces de pronto la película me parece que se va tornando en una comedia muy negra a partir justamente de despertar simpatías o antipatías con ambos personajes. Y yo creo que me llama la atención porque ambos personajes en realidad son personajes que pues podrían entenderse como personajes vulnerables o personajes, digamos, que no son parte, digamos, como de este machismo hegemónico que hay en Estados Unidos, y que cada uno de ellos tiene como sus razones de por qué está haciendo y ejerciendo esa violencia y ese poder, digamos, de manera muy brusca entre el otro. Ella nos seduce en los primeros minutos con su voz, incluso nos jala hacia su lado diciendo que cómo funciona el sistema y cómo ella tuvo que hacerse fuerte para aprovecharse de la situación. Después la vemos a ella altamente estilizada en cada uno de los momentos, siempre adecuadamente vestida, con un vestido rojo, muchas veces azules también, Y o siempre de amarillo, amarillos, ¿no? y mucho Que amarillo es también. lo de la leonesa, es como Sí, manera de alianza mostrar que es de una amarillo, leonesa. pero tiene su gabardina británica de marca, sus zapatos de marca, todo, y un corte de cabello, es una melena rubia también, guapísima, pero puede cambiar, ella cambia, yo creo que durante la película, no sé si hace 20, 25 personajes diferentes, siendo la misma, pero según la oportunidad, ella también cambia su estilo. Lo interesante es que a través de ella y a través del caso de esa mujer que tú describes, también vemos que ella nada más es una de las ruedas de todo un sistema, porque ahí ella es la tutora de, primero la vemos de 20, 50, gente mayor a la que el Estado le ha quitado su derecho de ser ciudadanos, le pone una tutora porque ya según un médico, ellos no se pueden valer por ellos mismos. Entonces, el médico que declara a alguien incompetente y que no se puede valer por sí mismo, le va a un juez, ese juez le otorga a ella la tutoría para esa persona. Ella puede, obviamente, pues sí, disponer de todos los bienes y hasta de la vida, hasta de la medicación de esa persona. Y eso es lo que finalmente nos muestra una maquinaria aceitadísima para dejar a esas personas encerradas, secuestradas, bien tratadas, tratadas con lujo y hasta jugando bingo, viendo televisión y todo eso, pero finalmente detrás están chupándoles porque el Estado y todo el sistema social es un gran vampiro que chupa sangre de los viejos. Interesante que ella trabaja con un asistente que también es su pareja, pues ella como mujer de poder también tiene ahí a sus órdenes la pareja, y que ya la segunda parte de la película, que es más bien como de lucha entre gángsters, nos ya jaló ella, aunque uno no acepta, no te puedes identificar con alguien tan amoral, tampoco te puedes identificar con la mafia rusa, que tampoco es moral, pero le entras al juego porque desde adentro ves finalmente cómo toda esa maquinaria está mostrada en la película. A mí me parece de una manera muy, muy eficiente a nivel cinematográfico y también a nivel estilístico. No sé cómo lo veas tú, Hammurabi.
Sí, y yo me gusta el hecho de que, digamos, es simpático como en un sentido de violencia caricaturesca, es decir, realmente la situación en la que se encuentran termina llegando a ser muy grotesca. Ver que personajes llevan al límite su ambición por tener poder, por tener dinero, y ellos mismos lo dicen, es que ya con ese dinero en grandes cantidades, ahora sí ya pueden enfrentarse contra los verdaderos mafiosos del país, y cómo desde la ilegalidad se van tornando y se van gestando como nuevas figuras de poder, ¿no? Y que llegan a ese desenlace que me parece a mí formidable, que tiene mucho sentido en el mensaje que está tratando de construir la película. Eso es importante en la película, a dónde va y a dónde llega. A la mitad de la película me preguntaba yo, a ver, ¿cómo la termina? ¿De veras le puede dar la razón a alguien tan amoral, con nada de ética, como lo vemos en la película? Y no, termina bien porque finalmente eso es lo que hay. Y se trata de tener feliz a sus viejos, y tener feliz a medio mundo y a los blancos, por ejemplo, como lo vimos en La Noche en Miami, pero a través de someterlos y a través de utilizarlos, ¿no? También. Vamos a escuchar para terminar algo muy, muy interesante para todo el mundo anglosajón, también Estados Unidos, pero también Inglaterra. Are you okay? ¿Estás bien? Claro que sí estoy bien. La composición es otra vez de Mark Canham, y aquí también queremos dar las gracias a Sara Valenzuela, jefa de Radio Jalisco, a Marco Barajas, que es nuestro operador, y a Rafa Guzmán, que está ahí en cabina. A ti, Hammurabi, también, a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.